Llevamos unas cuantas semanas hablando de la serie Peregrinos, que hablábamos, como decíamos la vez pasada que nos vimos, acerca de pertenecer a una ciudadanía diferente, a un reino diferente. La vez pasada yo mencionaba que en la vida cristiana importa no solo el qué, sino también el cómo. Para ponerles ejemplos, si usted es un político peregrino, o sea, un político creyente, importa no solo que usted gane las elecciones, sino importa cómo gana las elecciones. Si usted es un deportista peregrino, o sea, un deportista creyente, importa no solo que usted gane el partido, sino también cómo gane el partido. O sea, no se vale hacer trampa ni demás cosas que sean contra las reglas en ese partido. Hoy vamos a hablar de sufrimiento, como pueden ver en el título que lleva la sección 7. Y vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de que en el cristiano importa no solo que esté dispuesto a llevar el sufrimiento, sino cómo va a llevar ese sufrimiento. Oramos. Señor, oramos por este tiempo y por la expresión de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que guíe todo el proceso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Súper. Llevamos unas cuantas secciones, herencia segura, sufrimiento y gozo, donde hicimos unos primeros elementos acerca de la idea del sufrimiento. Y la vez pasada, estuvimos hablando acerca de obras para su gloria. Hoy se llama actitud en el sufrimiento. Y les voy a confesar algo que me pasó, que me hizo mucha gracia. Lo posteé, yo no tengo redes sociales, no uso redes sociales más allá de LinkedIn y de WhatsApp. Entonces puse el coso en WhatsApp, lo posteé. Y un amigo que trabajaba conmigo cuando yo trabajaba en un bufete de abogados, vio el título, me puso actitud en el sufrimiento y me puso, Mae, vas a hablar de la liga. Se los prometo que en serio me dijo, Mae, vas a hablar de la liga. Y yo le dije, no, pero lo voy a contar en honor tuyo. Entonces, bueno, después le mando el video para que vea que sí lo hice. Actitud en el sufrimiento. En la sección 6, que fue la anterior, hablábamos de una parte que usted puede ver conmigo, que tiene que ver con esa conducta ejemplar. Según 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12, hablaban de una conducta ejemplar de estos peregrinos, que fuera ante los no creyentes, de manera que ellos vieran las obras y dieran gloria a Dios. Esa era la idea general, el principio general del cual estábamos. Y dijimos que bajo ese principio general había tres casos prácticos. El número 1 fue el que vimos la semana pasada. El caso práctico número 1 es la relación del peregrino, del creyente, con las autoridades estatales. Esa fue la semana antepasada que lo estuvimos analizando. La relación del creyente con las autoridades estatales. Hoy vamos a hablar de otra relación, que es la relación del creyente en el caso de una situación tan específica como lo era la de los siervos con sus amos, los esclavos con sus amos. La próxima semana, Diego va a estar hablando de otra relación, que es la de los esposos con sus esposas. Y en eso vemos algunos elementos comunes. En todos hay un mandato a someterse. En relación con las autoridades humanas, en relación con los siervos y sus amos, y en relación de las esposas con sus esposos hay un mandato a someterse. En todos los casos hay una referencia de que es frente a Dios. O sea, de que la relación principal se hace en relación con Dios y no con la persona humana que está frente. Es decir, siempre el autor lo enmarca en el contexto de esto es en relación con Dios y por ende en relación con las autoridades humanas, con los amos y con los esposos. Pero siempre primero en relación con Dios. Pero a su vez, no quisiéramos dejar de decir que también hay diferencias en esos tres puntos. Si no, hubiera dicho con las autoridades humanas, con los amos y con los esposos y hubiera chorreado la lista de instrucciones, porque hubiera sido más sencillo. Claramente, al haber tres bloques diferentes de casos prácticos, hay tres instrucciones o tres ideas diferentes que tengamos que tener. Entonces, esa la vamos a analizar también la próxima semana. Quisiera leer con ustedes el texto entonces del caso práctico de hoy, que es el caso práctico de los siervos con sus amos. Leámoslo, dice: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio,
Si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. El caso práctico de hoy es siervos con sus amos. Y hagamos una pequeña precisión de qué significa la palabra, o qué se refiere la palabra siervos y a qué significa la palabra amos. Siervos viene de la palabra en griego oiketes, como sea que se pronuncie, pero es como oiketes, probablemente oiketes, que significa el criado de la casa. Es el criado de la casa. Es decir, aquí estamos viendo un criado medio particular. Usualmente pensaríamos en la palabra doulos, se escribe doulos, que significa el esclavo. Este podría ser más como la persona que realmente trabajaba en la tierra, que era un esclavo, como la idea que ustedes y yo tendríamos de las películas que salen tan a menudo, especialmente en este país vinculadas con Estados Unidos hace 2 siglos. Esa probablemente no es la acepción que estamos entendiendo aquí, sino que estamos hablando del criado que trabajaba en la casa, como una suerte de mayordomo, si se quiere. No sé si usted ha visto la película Django Unchained, es extremadamente violenta, pero tiene Samuel Jackson, tiene un personaje que es el que trabajaba dentro de la casa, el que cojeaba, que andaba como en él sería un oiketes, y habría otros que serían doulos, esclavos. Porque este personaje como tal, no me acuerdo cómo se llamaba, está en la casa y se encarga de los quehaceres de la casa. Su tratamiento es diferente. De hecho, leyendo algunos comentarios, decía que es posible que su estatus de vida fuera no tan malo. Es más, por allá es mucho mejor que la situación de muchos habitantes de la calle que habían en Roma en ese momento, porque se le daba comida, se le daba vivienda, y que incluso hay algunas referencias de índole secular romanas que daban a entender que incluso vivían en ciertos lugares que en algunos casos habían sido dignos de que las visitas de los romanos se quedaran ahí. O sea, donde estaba Juan, el que era un oiketes, un siervo, y dejó de estar. O sea, le dijeron, bueno, Juan, muévete un toquecito y vamos a traer a, no sé, Patricio, mi amigo, que viene de donde sea. Entonces, esto para que veamos una condición un poco diferente de la que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de esclavos. La palabra amos, que usted ve por acá, esta palabra, la palabra amos viene de la palabra que utilizamos en español para decir déspota. La palabra es déspotas como tal, pero un déspota. Si usted piensa en un déspota, usted piensa en un tirano, en una persona autoritaria, una persona agresiva, con un tema de poder muy fuerte. Esto lo digo solamente para que podamos tener una contextualización de que sí se está queriendo dar a entender una diferencia como de asimetría entre el siervo y el amo. La relación no es de tú a tú, sin duda alguna, sino que hay una relación así en desnivel. Y el déspota es el amo, pues tiene una serie de potestades sobre el siervo que el siervo claramente no tiene sobre el amo. Ese es nuestro caso de hoy, pero la pregunta que hacemos es: ¿cómo es que esto cumple con lo que decía el versículo 12? Si usted tiene su Biblia por ahí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, en todo caso, bueno, ojalá que pueda sacar su Biblia porque nos vamos a estar moviendo mucho. En el versículo 12 decía: mantengan una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Entonces la pregunta es, ¿qué significa? O sea, ¿cómo más bien esta relación de siervos y amos y este sufrimiento produce gloria de Dios? Es algo que tal vez no es tan claro de ver, al menos yo inicialmente no lo veía con tanta claridad, porque parece, de nuevo, recordemos el esquema,
Versículos 11 y 12 parecen ser como un título de un capítulo que luego se divide en 3 secciones: autoridades humanas, amos y siervos y esposas, pero tiene un título que parece relacionarse con los 3 elementos, que son esos versículos 11 y 12. Así que hoy vamos a ver 2 bloques, como decíamos. Vamos a ver el qué y vamos a ver el cómo. Entonces, si ustedes se apuntan en la parte de interpretar, pueden notar que vamos a tener 2 columnas, la del qué y la del cómo, y vamos a hacer algo un poquito diferente de lo que usualmente hacemos. Bueno, usualmente yo hago, que es que yo suelo ir del 18 al 25 bajando de poquito a poquito, viendo todo lo que ve de manera lineal. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacerle algunas preguntas al texto y vamos a apoyarnos con otros pasajes en Primera de Pedro para poder responder esas preguntas, para poder ver con claridad qué es de lo que se trata este pasaje. Les digo, mi tesis es que este pasaje se trata, pongan atención porque todas las palabras importan, de sufrimiento injusto por hacer el bien. Este pasaje se trata, en mi opinión, esa es mi tesis, usted me puede comprobar ahorita, de sufrimiento injusto por hacer el bien. Y véanlo por qué. Versículos 18 al 20. Sométanse con todo respeto a todos. Es digno de elogio que por causa se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Y luego dice, después de la pregunta del 20, al final en el 20 dice, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Es decir, este caso parece estar hablando específicamente de sufrir por hacer el bien, no únicamente de un sufrimiento general. Y es algo importante tomar en consideración porque hay muchos tipos de sufrimiento. Tenemos que ser muy claros de qué está hablando este pasaje para poder hacer aplicaciones correctas. Si no, podemos llevar a aplicaciones sobre otros tipos de sufrimiento que no son los que queremos hacer. ¿Qué tipo de sufrimiento es? O sea, ¿qué tipo de sufrimiento es este que es por hacer el bien? Hago el énfasis en esta palabra aflicciones. Las aflicciones, el término, yo no sé hablar griego koine, o bueno, leer griego koine no entiendo, pero los que sí saben decían que este término aflicciones refiere primordialmente a sufrimientos de índole emocional, no de índole físico. O sea, no necesariamente un castigo físico, un fajazo, o sea, sino un látigo, digamos, sino una aflicción de índole emocional, interna, una angustia, un dolor, un sufrimiento interno. Usted sabe de qué estoy hablando cuando hablamos de aflicciones internas, no físicas. Pero además de esto, que quisiera ver de qué se trata esta idea de sufrir injustamente por hacer el bien. Y quisiera darle un par de ejemplos. Hoy vamos a ir un poquito diferente del orden usual, pero quisiera darle un par de ejemplos para que podamos pensar en el tipo de situaciones que parece estamos queriendo atacar en este pasaje. ¿Por qué de nuevo los que lo hago? Para que no pensemos en otros tipos de sufrimiento. Ya casi hago la precisión. Sufrimientos injustos por hacer el bien. Por ejemplo, número 1 es cuando usted defiende una enseñanza bíblica y es atacado por eso, y es vituperado, y es calumniado por eso. Entonces, por ejemplo, usted defiende una enseñanza acerca de lo que usted considera, de acuerdo con el texto bíblico, debe ser el matrimonio, acerca de cómo está constituido un matrimonio, de acuerdo con lo que el texto bíblico nos establece, un hombre y una mujer, dejando a padre y a madre. Pero usted lo defiende, y en el lugar en el que usted lo hace, usted recibe ataques, insulto, calumnia, etcétera, etcétera, etcétera. O usted considera cualquier otra enseñanza bíblica, usted la pone sobre la mesa, la defiende, y por eso usted es vituperado, usted es calumniado, usted es atacado. Eso pasa. Yo esperaría que a todos nos haya pasado, que todos en algún momento hayamos recibido un ataque de parte de alguien. Y digo lo espero porque significa que usted en algún momento entonces tuvo la valentía de defender algo, porque si no, pues es posible que usted nunca haya defendido nada sobre el texto bíblico. Número 1. Y otro ejemplo de hacer el bien, pero sufrir injustamente por hacer el bien, es que usted hace el bien
pero nadie se lo reconoce. Nadie lo nota. Nadie le da el crédito por eso. Y usted sufre por el hecho de que nadie le da el crédito. Estoy pensando, por ejemplo, en una mamá. Una mamá que se levanta temprano, lleva a sus hijos, los lleva a la escuela, trabaja, deja la comida hecha temprano en la mañana o hace la comida en la noche, el día anterior lo hizo, preparó todo el tema y los hijos nunca le dieron gracias por eso. Es vacilón, basta casarse para darse cuenta de todo lo que hacía su mamá o su papá en la casa. El día en que usted se casa, el día 1, usted dice, y el día 1 que yo me casé, no había comida en la casa. Y mi mamá nos había regalado un pan de elote. Y yo me desperté a las 3 de la mañana con hambre y era lo único que había. Era eso o comerme la mesa. O sea, eran las dos opciones. Es historia sin sentido. Volviendo al punto, usted de verdad tarde en casarse para darse cuenta de todo lo que hacían sus papás. Y imagino, tarde en tener hijos para darse cuenta todavía más todo lo que hacían sus papás. ¿Verdad? Todo lo que involucraba. Y cuando se pone a ver hacia atrás, uno dice, probablemente muchos fuimos un poco o muy malagradecidos con los papás. ¿Cuántas veces le agradecimos por tantas comidas o tantos rides a Multiplaza un viernes en la tarde para ver el cine con los amigos? ¿Verdad? Y bueno, aquí no le estamos hablando a los adolescentes, porque no hay ningún adolescente, se quedó. Gracias, John. Gracias, sí, gracias, don Edwin también. Dice que es un adolescente. Pero usted en la etapa de adolescencia incluso se avergüenza. Ya están Lucy y Mati. Son los únicos adolescentes, ahí los vi, gracias. Digamos, creo que la mayoría de la gente en algún momento se avergonzó de sus papás por lo que fuera. Porque no eran lo suficientemente platudos, porque se vestían feo, porque hablaban feo, o porque bla, 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 bla. ¿Verdad? En algún momento uno pasa, creo que es normal. Algún día un hijo de los primeros se avergonzará de mí y será como, bueno, este es el momento. No digo que sea bueno, digo que es algo que pasa con frecuencia. Pero el punto, a final de cuentas, es hacer el bien y sufrir injustamente por eso. Sufrir injustamente por haber hecho el bien. Porque no hubo ese reconocimiento que es debido y que es correcto. Así que, con esos dos ejemplos en la mente, defender la enseñanza bíblica y ser atacado por eso, y hacer el bien sin que nadie lo note, quisiera, como le digo, vamos a hacerlo un poquito diferente del usual, dele la vuelta a la página y tómese un segundo para ver la pregunta 1. ¿Cómo es mi actitud ante el sufrimiento injusto por hacer el bien? Ya ve por qué tenía que definírselo. Si no, todos íbamos a estar pensando en cosas diferentes. Íbamos a estar pensando en ejemplos diferentes. Y aquí quiero que tal vez nos enfoquemos en estos específicos de injustos por hacer el bien. ¿Cómo es su actitud ante eso? Esto es una mamá entregada, un papá entregado, no recibe más que lo opuesto de parte de sus hijos. Si usted asiste a una universidad pública, claro, también en una privada, fijo, es igual, y lo han calumniado, insultado, se han burlado de usted por defender posiciones bíblicas, si usted ha afirmado vivir de una manera y eso ha generado risas, ¿cómo es su actitud ante el sufrimiento injusto? Llámese, ¿qué siente? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué le muestra su corazón? Entonces, yo quiero en este momento hacer ¿qué? ¿Cómo es mi actitud ante el sufrimiento injusto? ¿Esto para qué? Para que nos sirva de un primer marco y enfocarnos, vincularnos emocionalmente con estas realidades. Pero en segundo lugar, dentro del bloque de ¿qué es este sufrimiento? Ya vimos que es un sufrimiento injusto por hacer el bien. Dice el texto como tal, si sufren injustamente, y dice si sufren por hacer el bien. Pregunta número 2, la voy a marcar en azul. Las personas que sufren. El sufrimiento, usted no encuentra el sufrimiento en un árbol. Usted no va y hace una mina y hay un poquito de sufrimiento. El sufrimiento siempre va ligado a un ser humano. Las personas que sufren. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de este sufrimiento respecto de las personas que sufren? O sea, la pregunta más básica que ojalá usted se haya hecho es, José, pero esto no será solamente aplicable a siervos y a amos. Y que yo sepa, yo no soy un siervo, ¿verdad? Yo no tengo esa relación en vínculo con un amo. O sea, yo no cumplo este criterio, por ende, este pasaje no me debería aplicar a mí.
yo voy a presentar la tesis de que este llamado a sufrir injustamente por hacer el bien es un llamado para los siervos del siglo I y para todos los creyentes. Permítame intentar probarlo, y espero que esto nos acostumbre como congregación a que usted espere este tipo de argumentación. O sea, que como congregación no solo nos quedemos con es que el pastor lo dijo y entonces debe ser verdad, sino que podamos decir, ok, pruébelo, ok, quiero verlo en la Biblia, muéstrame los argumentos, escuchémoslo, veamos a ver si el argumento se sostiene o no se sostiene, y que usted con sus propios ojos lo vea, lo revise con su texto bíblico y usted diga, sí se sostiene, o no se sostiene. Porque si llegamos como congregación a ese nivel de rigurosidad en el análisis, no vamos a ser una congregación que se deja llevar por vientos, por malas ideas, sino que vamos a ser una congregación bien sostenida sobre la roca. Las personas que sufren, el llamado es para los siervos del siglo I y para todos los creyentes. Versículo 18, siervos, sométanse. Ok, estamos claros de que los siervos definitivamente, pero acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí ya dejó de hablar de los siervos, lo sabemos porque en el medio está lo de los esposos y los esposos, entonces claramente ya cambió su enfoque. Después del 8 dice, en fin, o sea, resumiendo todo lo que dije de estos tres casos prácticos que ya vimos, en el 9 dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Entonces usted comienza a ver que se parece un montón a este llamado que parece ser específico para los siervos, pero en el capítulo 3, versículo 9, sin duda alguna ya no es específico para los siervos, es un llamado general. Del 3.8 en adelante ya dejamos de hablar de siervos, definitivamente. Véalo usted en el esquema del texto. No devuelvan mal por mal, número 1. Pero después de eso, si usted sigue avanzando, capítulo 3, versículos 13 y 14, a ustedes, de nuevo, en general, a toda su audiencia, que son judíos y gentiles, a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Ya vamos en esta línea. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Pero sobre todo, capítulo 3, versículo 16. ¿Se acuerda cuál era el contexto del cual parten estos tres casos prácticos? Capítulo 2, versículos 11 y 12. Que los tengan una conducta tan ejemplar que los no creyentes los vean y aunque hable mal de ustedes, den gloria a Dios por sus buenas acciones. Capítulo 3, versículo 16. Mantengan la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Versículo 17. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. O sea, el elemento es que puede haber posibilidades a todo creyente de sufrir por hacer el bien, hacerlo injustamente, de manera que los no creyentes se avergüencen de las cosas negativas que dijeron de ustedes. Y ese es el argumento del capítulo 2, versículo 18 al 25, a la luz del título que tiene, que es que los no creyentes los vean y se avergüencen de sus calumnias. Y eso es una forma de manifestarlo. Así que, armando el contexto general, parece que Primera de Pedro no se limita a hablar a los siervos en relación con este contexto, sino que el mismo llamado de sufrir, incluso injustamente, por hacer el bien, es un llamado general a todo creyente. Y si lo es a todo creyente en Primera de Pedro, lo es a todo creyente en la realidad actual. No habría alguna razón, si usted la conoce, por favor, coméntemela, pero no ubico yo ninguna razón que justifique el decir que ese llamado general aplicaba para el siglo I a los creyentes, mas no al siglo XXI a los creyentes. Si todavía usted tiene dudas, Jesús termina de apuntalarlo en Mateo 5 diciendo, dichosos cuando por causa de mi nombre los ataquen, los insulten, los vituperen, los calumnien. 5:11, si no me equivoco, Mateo 5, al inicio del Sermón del Monte. Entonces, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son los llamados a este sufrimiento injusto por hacer el bien? Todos los que estamos acá sentados, que estamos en Cristo. O sea,
Esto dejó de ser una historia del siglo I y comenzó a convertirse en algo personal. Pasó a ser algo de usted y de mí. Pasó a ser algo que usted aplica y que usted dice: yo me veo reflejado en este llamado general. Por lo cual comienza a ser más serio, porque entonces aplica para nuestras relaciones del día a día. Si no, es muy fácil que simplemente lo veamos como algo del siglo I que ya no tengo por qué estar aplicando. Sufrimiento injusto por hacer el bien, llamado a todos los creyentes. Número 3, este sufrimiento es consecuencia del pecado. Es un sufrimiento injusto que viene a la luz del pecado. La respuesta es no. No es un sufrimiento injusto que venga a la luz del pecado. Y considero que con esta razón es que existe el versículo 22. Para eso me parece es que existe plenamente el 22. Para eliminar toda posibilidad de que este sufrimiento injusto sea a causa de pecado. Porque dice: este es el ejemplo que ustedes recibieron de Jesús. Él sufrió para darles ejemplo y Él no cometió ningún pecado. No hubo engaño en su boca. O sea, no es una posibilidad decir que esto sea sufrimiento por el pecado. Permítanme hacer un pequeño pie de página. Es posible que, dependiendo de nuestro trasfondo congregacional, hayamos escuchado en momentos de vida que sí, o más como en momentos, en situaciones, que si alguien está sufriendo, la respuesta de los miembros de la comunidad es: ¿quién sabe qué habrá hecho para que Dios lo esté castigando? Es más, te lo pongo así, pasaba en los tiempos de Jesús. Jesús llegan y le cuentan y le dicen: es que viera que vi unos chavalos construyendo una torre y se les cayó encima. Y la pregunta es: ¿y quién pecó? Y la pregunta de Jesús es, y la respuesta de Jesús es: no, eso no se trata así, no es así la jugada. Así que cuidado con creer que todo sufrimiento que viene a nuestras vidas es por pecado. Eso genera una serie de consecuencias terribles en el creyente. Porque si ve sufrimiento en su vida, cree que inmediatamente tiene que ser por el pecado, y eso lo pone en un esquema de culpa y de vergüenza que no logra definir cuál es la razón real para su sufrimiento. Pero bíblicamente podemos saber que existe sufrimiento que no viene a causa del pecado. Ahora, ¿puede haber sufrimiento que sí sea por el pecado, por sus malas acciones? Sí, sin duda que puede haberlo. Véanlo en el versículo 20. ¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? O sea, sí, claro que hay sufrimiento que viene a la luz de hacer el mal. Claro que vienen maltratos que hay que soportar por haber hecho el mal. Sí, pero este no es el caso de lo que está queriendo Pedro decirles. Pedro, con toda razón, utiliza este versículo 20 para mostrarles otro ejemplo. Y decirles: hey, eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando del sufrimiento por hacer el bien. Este de acá. Yo estoy hablando del sufrimiento por hacer el bien. Así que parece que la Biblia nos muestra varios tipos de sufrimiento. Nos muestra un sufrimiento que viene por hacer el mal. Un sufrimiento que viene como por el pecado, por la consecuencia de nuestras acciones malvadas. Eso puede derivar en sufrimiento. Parece que hay sufrimiento que viene por hacer el bien, y es sufrimiento injusto, que es el que estamos conversando el día de hoy. Hay sufrimiento que viene no por pecado ni porque yo hiciera el bien, sino por la naturaleza en la cual estamos en este mundo caído. Suceden cosas como, por ejemplo, desastres naturales, huracanes, terremotos. Eso puede generar mucho sufrimiento. Y hay sufrimiento también que puede venir de una mala acción de un tercero. Por ejemplo, el de señor borracho que venía en un taxi manejando, y cuando yo estaba en segundo grado atropelló a mi compañero de 8 años y lo mató. Estamos en segundo grado de la escuela, y esas personas, esa mamá, que me acuerdo todos los días de la madre, porque ese evento pasó un día de la madre, ese sufrimiento no vino por la maldad de ella, por su pecado. No vino porque ella hiciera el bien y fuera calumniada. No vino por un desastre natural, vino por el pecado de otro ser humano. Entonces, vea que la Biblia nos establece, y eso es la doctrina del sufrimiento. Y
me gusta que estamos como congregación pudiendo hacerla de manera robusta, sólida, incluso distinguiendo las diferentes posibilidades. ¿Cuál parece que estamos conversando hoy en este pasaje específico? Sufrir por hacer el bien. Y por ende, si usted hizo algo bueno y sufre por eso, es injusto. Si usted hizo algo malo y sufre por eso, es lo más justo del mundo. Eso es la justicia. Pero si usted hizo algo bueno y sufre por eso, entonces es sufrimiento injusto por hacer el bien. Llamado a todos y no es consecuencia del pecado. Y por último, cuarta pregunta a este texto: ¿ese sufrimiento es enviado por Dios? Sufrimiento injusto por hacer el bien es enviado por Dios. La respuesta es que sí. Sí, ese sufrimiento es enviado por Dios. Capítulo 2, versículo 21. Dice, perdón, el 20 para cerrar: si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. 1. 2. Para esto fueron llamados. ¿Para qué? ¿Qué puede ser esto? Usted ve el pasaje, esta palabra esto, ¿a qué puede referirse? ¿A dónde puede ir? Y pues a lo que está directamente anterior. Entonces es o sufrir por hacer el bien o merecer elogio delante de Dios. Son las dos opciones, pero el tema es que el elogio delante de Dios viene por sufrir por hacer el bien. O sea, sí o sí, para esto fueron llamados, sufrir por hacer el bien. O sea, es parte de lo que Dios espera. Primera de Pedro, si usted tiene su Biblia nuevamente, le dije que nos movemos bastante, capítulo 4, versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Sufren qué? Sufren porque a Dios se le pasó. Sufren según la voluntad de Dios. O sea, no hay chance de escapar que este sea un sufrimiento en el cual el Señor está involucrado. Capítulo 3, versículo 17. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si es la voluntad de Dios. O sea, cuando vemos este pasaje, usted dice, ¿cómo que para esto fuimos llamados? ¿Cómo que sufrir por hacer el bien? Y es algo que es parte de la voluntad de Dios. ¿De qué manera esto puede generar algo? Bueno, a partir de este proceso, decía un pastor al que sigo, el Señor ve dos cosas: que lo glorificamos a Él de mayor manera cuando nos hace salir del sufrimiento que teníamos por hacer el bien, nos logra escapar en las poquitas veces, o en las mayores veces nos hace pasar por ahí. Y en esas pruebas, capítulo 1, versículo 6, en esas pruebas que han tenido que sufrir por un tiempo, se acrisola la fe de ustedes, que demuestra que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y cerramos el círculo de lo que hemos visto hasta hoy. Eso significa que este no es un sufrimiento que usted tenga que ir a buscar. O sea, como usted diga, hoy sí que voy a ir a buscar sufrimiento. Y se amarra la camisa y los pantalones y se va para su trabajo y dice, voy a ir a volar sufrimiento. Comienza a decir, solo hay un Dios y Cristo es un nuevo camino. Y y comienza a decir todo lo que sea controversial solo para que lo calumnien y haya controversia y lo peguen. Y usted dice, hoy sí que fui espiritual. No, hoy sí que fui un baboso. Porque no es necesario ir a buscar este sufrimiento, salir con la intención de ir a buscarlo. Lo que es necesario es hacer el bien. Y el sufrimiento, créame que va a venir por sí solo. Porque estamos en un mundo caído, en una sociedad caída, un mundo gobernado por Satán, en el que el pecado es la influencia principal. La contradicción ante usted va a venir por sí sola. Usted no necesita ir a buscar que le peguen con guitarras en la calle por ser intencionalmente controversial o buscar sufrimiento. Usted lo que necesita hacer es, en los momentos de vida en que correspondan, y ojalá con tanta frecuencia como pueda, predicar el evangelio, sostener las verdades bíblicas, hacer el bien frente a sus hermanos, amar al prójimo y hacer todo lo que la Biblia nos manda a hacer. Y eso, por su propio peso, generará que para algunos eso sea digno de
calumniarlo a usted, atacarlo a usted, insultarlo a usted, y viviremos con eso. Tenemos que aprender a vivir con eso. Sufrimiento injusto por hacer el bien, llamado a todos los creyentes, que es un sufrimiento que no es consecuencia del pecado y que sí parece estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso fue el qué. Vamos al cómo. ¿Cómo sufrir? ¿Cómo sufrir? Y eso nos lleva al título que usted lleva, que lleva perdón, la hojita, la sección 7. Actitud en el sufrimiento. Y es que no solo importa el qué, decíamos. No solo importa el qué, sino que importa el cómo. Y aquí nos vamos a enfocar del versículo 21 al 23. No solo importa el qué, sino importa el cómo. Usted lo ha visto con los que tengan hijos. No es lo mismo que su hijo vaya y haga lo que usted le ordenó hacer, calladito y con buena letra, a que refunfuñe todo el camino y todo el proceso mientras va a hacerlo y lo ejecute. Son dos respuestas muy diferentes. Y créame que su percepción como padre también es muy diferente de frente a esa acción. Importa no solo el qué en la vida del creyente, importa el cómo, y el sufrimiento no es la excepción. ¿Cómo importa? Bueno, quiero hacer una pequeña distinción nada más para que estemos claros de qué no estamos hablando hoy y de qué sí estamos hablando hoy. Dice el 21, para esto fueron llamados sufrir por hacer el bien, porque Cristo sufrió por ustedes, eso es lo uno, y dos, y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Quiero hacer una distinción breve. Hay dos cosas que Cristo hace, dos cosas que están sucediendo mientras Cristo las hace. Una es sufrir por nosotros, y eso que está en verde se relaciona con lo que viene en versículo 24 y versículo 25. Y lo que está en morado se relaciona con lo que viene en versículo 22 y sobre todo en versículo 23. Entonces, lo que está en verde no lo vamos a ver hoy. Lo que está en verde es Cristo sufriendo como sustituto por nosotros. Es Cristo sufriendo como sustitución del sufrimiento que usted y yo teníamos que pagar como castigo por lo que habíamos hecho. Lo que se llama la sustitución de la pena, sustitución penal. Eso no lo vamos a ver hoy, porque está en verde. No vamos a ver cómo Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. No vamos a ver cómo antes éramos ovejas, pero Él nos trajo como el buen pastor que nos trajo, como un pastor que cuida nuestras vidas. No vamos a ver eso hoy, lo vamos a ver en el podcast de hoy en 8, si Dios quiere. Porque ahí nos vamos a enfocar en esta frase de aquí. Poner esto en verde. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Y nos vamos a preguntar si esta frase significa que todo creyente deba ser sano y libre de enfermedades. Porque ahí dice que por sus heridas, ustedes han sido sanados. Eso lo vamos a ver de hoy en 8, en el podcast. Les anticipo la respuesta no. Pero bueno, que sabe generar expectativa respecto del podcast. Pero eso no lo vamos a ver el día de hoy. Gracias a Dios que nos vamos de aquí a las 3 de la tarde. Vamos a ver que Cristo, vamos a jalar a Cristo aquí, Cristo les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Épale, les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. ¿De qué manera? Bueno, ojo, básicamente como lo decía otro pastor al que sigo, decía que si el sufrimiento no vino por pecado, la respuesta suya no sea en pecado. Así de sencillo. Que si el sufrimiento no vino a causa de pecado, que la respuesta suya no sea en pecado. Por eso, la respuesta frente al sufrimiento. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que su reacción frente a no implique hacer cosas que Dios nos llama a no hacer. ¿Y cuáles son las cosas que Dios nos llama a no hacer? Pues ahí están bastante claras. Versículo 23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. O sea, no hacía ojo por ojo, diente por diente. No aplicaba la misma que le tiraban. Esto lo están viendo sus hijos o nietos, ¿no? La relación que tengan con ustedes el día de hoy allá. Que yo le decía a Rebe, qué gran tema para ver como un niño, como un adolescente, bueno, casi adolescente. Qué gran tema para verlo, porque esto es lo más típico. ¿Qué hacía usted en la escuela? Le decían espagueti, flaco y alto, y usted le decía al otro tapón, y entonces el otro se devolvía y le decía a usted, y entonces era, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para devolver lo mismo que me tiraron? Y era
Y esa es la crianza. A ver, no es la crianza, creo que eso es lo que uno aprende en la escuela, un método de defensa, pero eso no es el llamado del creyente. Dejémoslo del jardín escolar, del jardín de niños, y traigámoslo al trabajo. Cuando alguien le serrucha el piso a usted, o traigámoslo a la relación en la congregación. Cuando sucede, somos seres humanos, alguien comete algún mal en contra suyo. O llevémoslo a cualquier situación de vida, de relación de pareja, típico de relación de pareja. Llega, ya lo hablábamos en hombres, cosas que no hay que hacer. No hay que, el día en que su esposa le dice, mi amor, quiero hablar de tales temas, usted decir, qué salvada, yo también tengo una listica suave para buscarlo. Y entonces, el día en que su esposa vino con los temas que para ella son importantes, decir uno, sí, yo también me acordé de que hoy tengo que sacarle 10 temas. ¿Por qué no? Porque se siente como que usted solo aprovecha el momento de ella para tirarle usted también lija, ¿verdad? O sea, para ver al final de cuentas, insulto contra insulto, insulto contra insulto. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Oiga esta, porque la escuché por ahí y yo dije, sí. Oraba por ellos en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No, es bueno, y Esteban también. Padre, perdónalos, ese que dije de Esteban en Hechos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, con eso yo la escuché y yo dije, sí, está bien, Señor, ok, soy un baboso, perdón por todo, perdón por ser yo, perdón por nacer. Sí, oraba por ellos en la cruz. Y ese es nuestro estándar. O sea, ahí es donde debemos querer ir. Ore por aquel que le está tirando insultos. Ore por aquel que está causando que usted padezca. O sea, sufra. Y en vez de amenazas, ora. Es un estándar demasiado elevado. Es casi siente como que no se puede lograr. Y dígame la verdad, sí o no. Pero sobre todo cuando se trata de injusticias que a usted le están haciendo, siento no que usted comienza en sus adentros a revolverse como una babosa que le acaban de echar sal. Cuando usted escucha estos pasajes, como no, qué ganas de que esto no sea cierto. Porque todos tenemos en nuestro interior un deseo de justicia tan fuerte, todos queremos que se haga justicia, excepto cuando se trata de cara a Dios y nosotros vamos perdiendo 1,000,000-0, pero está bien que ahí sí nos limpien la deuda y todo bien y todo muy lindo y vamos para la casa. O cuando nos corresponde a nosotros decidir sobre algo, usualmente nos servimos con cuchara grande, somos misericordiosos con nuestros males y con el resto ahí sí, ¿verdad? Que los frieguen a los demás. ¿Saben que Jesús se pudo haber bajado a la cruz y hubiera sido lo más justo del universo, la acción más justa del universo? Que aquel que no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca se hubiera bajado y hubiera dicho, ahora sí, idiotas, agárrense porque se los van a fumigar. Hubiera sido el acto más justo del universo, el más justo, ante el que no tenía nada, porque el completamente inocente, que le estaban haciendo mal, haberse fumigado a los que estaban haciendo mal. Pero si hacía eso, ustedes y yo estábamos destinados a perdernos, al castigo eterno. Jesús se baja de la cruz ese día y usted y yo no tenemos chance de nada en la vida. O sea, simplemente es esperar que llegue el infierno así. Piénsenlo. Actitud en el sufrimiento. No solo importa el qué, importa el cómo. Y Jesús es el mayor ejemplo de un cómo. ¿Cómo hacerlo? Voy extremadamente tarde en cuanto a tiempo, pero no pasa nada. Si son las 6 y no nos hemos ido, ya usted puede irse. No, a las 3 porque fue la sorpresa. Hay un bonus. Dije que íbamos a ver el qué, íbamos a ver el cómo, pero también vamos a ver el por qué. ¿Por qué el creyente sufre injustamente hacer el bien? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué se le llama a esto? O sea, ¿por qué es algo en lo cual deba no consentir, pues padecer? ¿Por qué? 1, versículo 20. Porque es digno de elogio delante de Dios. Es digno de elogio delante de Dios. ¿Por qué? Y aquí viene la clave. Porque al final de cuentas, cuando usted sufre
por hacer el bien que Dios determina, no el bien que a usted le pareció, el bien que Dios determina, usted declara frente a todo el universo que Dios es valioso, que Dios es digno de que usted se sienta mal, porque lo están atacando, lo están insultando, lo están, o sea, amenazando, por hacerlo el bien a Él, por sostener que lo que Él dice que es verdad, usted dice sí es verdad, que lo que Él dice que es bueno, usted dice que es bueno. Usted está dispuesto a dar su vida respecto de eso, y su vida, llámese, a pasar por momentos duros, por sostener que lo que Dios dice que vale la pena, usted diga sí, eso vale la pena. Merece elogio delante de Dios, o sea, que hay una recompensa detrás de todo esto. No le hago demasiado énfasis, pero parece ser que el texto lo revela. Hay un elogio delante de Dios. Número 1. Número 2, en azul. Para esto fueron llamados. ¿Por qué? ¿Por qué el creyente? Porque para esto fue llamado. Literalmente, para esto fue llamado. Mateo, capítulo 5, versículos 33 y 34. Si usted lo tiene en su Biblia. Perdón, 43 y 44, perdón. Jesús, Sermón del Monte. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea, para que se parezcan al Padre que está en los cielos. ¿Y qué hace el Padre que está en los cielos? Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Y hace que llueva sobre justos e injustos. Usted puede pensar en eso. En teología se llama gracia común. Dios hace que caiga la lluvia para los que hablan abiertamente en contra de Él. Para los que critican, niegan la existencia de Dios, se burlan de Él, hacen imagen. Para eso sale el sol mañana. Y si sale el sol, sale porque Dios permite que salga el sol para ellos. Para esto fueron llamados, dice el versículo 21. ¿Por qué el creyente sufre injustamente? Porque es digno de elogio delante de Dios, porque para esto fue llamado, porque en verde, porque es el ejemplo de Cristo. Porque es el ejemplo de Cristo. Y si lo hemos visto correctamente, nosotros en esta comunidad queremos ser discípulos. Y Jesús dijo en Juan 15, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también les va a pasar. Así que no se espera respecto del maestro nada que los discípulos no tengan que también llevar. Ser perseguidos. Cuarto, y este posiblemente el punto más importante, en morado, dice que Jesús no replicaba con insultos, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Y esa es clave, me parece que es de lo más clave que hay. ¿Por qué razón? Porque lo que nos dice es que en medio del sufrimiento por hacer el bien, confiaba de manera final en el juez justo, en el juez último. No confiaba en su capacidad de hacer la justicia y ni siquiera en la capacidad de otro de hacer la justicia, sino en la capacidad de Dios. Y es que si usted lo piensa, en última instancia, hay dos formas de ver esto de que Dios es claramente aquel que juzga con justicia es Dios mismo. El juez justo, que lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. De hecho, aquí tenemos un par de personas que llevan el nombre que se le da a eso. Dios es mi juez. Daniel. Dios es mi justicia, o justicia de Dios. Es el nombre Daniel, eso significa. Pero dice que confiaba en aquel que juzga con justicia. ¿Y de qué manera juzgará Dios con justicia el insulto que usted está recibiendo como hijo de Dios? ¿De qué manera juzgará Dios con justicia cuando usted padecía? ¿De qué manera? Dos posibilidades. Opción 1, en el infierno. Dios juzgará toda maldad que todo ser humano que no esté en Cristo haya hecho. Todo pecado será juzgado ahí. Dice 2 de Corintios 5 que todos compareceremos al tribunal de Cristo para dar cuentas de lo bueno y de lo malo. Y algunos no van a pasar ese tribunal y serán condenados eternamente al castigo. Usted dice, eso es suficiente un castigo para la maldad que en este momento está siendo realizada contra el creyente. Pero algunos otros, ese castigo, esa maldad,
Dios la castiga, Dios la juzga con justicia en su Hijo. Y esas personas se llaman hijos de Dios. Todas aquellas personas en quienes Dios ya juzgó la maldad que hacen en Cristo Dios juzgó esa maldad. Todas esas personas se llaman creyentes, se llaman hijos de Dios, se llaman nacidos de nuevo. Esa es una característica del creyente. Dios juzgó su maldad y la mía. Estamos en Cristo. Dios la juzgó en Cristo. ¿O que no es la ira de Dios lo que estaba entrando sobre Cristo en la cruz? Beber de la ira de Dios, dice un pasaje del Antiguo Testamento. Así que Dios, por eso Cristo confiaba en aquel que juzga con justicia, porque sí, efectivamente, Dios lo hará de una forma u otra, en última instancia, en un momento final. Sea porque ya lo hizo en Cristo, y eso aplica para nosotros, nos beneficia, o sea porque lo hará castigando a las personas que hicieron maldad. Y por último, recuerde lo que vimos en los versículos 13 a 17, hay gobernantes que son enviados para juzgar a los que hacen el mal y exaltar a los que hacen el bien, versículo 13. O sea, las autoridades terrenales también juzgan, son una forma en la que se juzga. Así que nosotros como creyentes no solamente lo dejamos en Dios, también lo podemos dejar en las autoridades terrenales. Es decir, podemos acudir, no es pecado para nosotros acudir a autoridades terrenales a buscar justicia por delito que se me realizó, una acción civil, un daño, lo que sea. No, eso no es un pecado, no es un delito, está bien. Los jueces y los gobernantes están ahí para eso, son enviados por Dios. Pero en última instancia, los creyentes pues, descansamos, como Cristo lo hizo, en el que juzga con justicia. Denle la vuelta a la hoja, si es tan amable, y pregúntese muy rápidamente, en su respuesta de la pregunta 1, de cómo era su actitud ante el sufrimiento injusto, o sea, esa babosa a la que se le echaba sal y comienza a retorcerse por todo lado, que revela la respuesta anterior acerca de nuestro carácter. Yo veo dos cosas: orgullo y, para ponerlo en hebreo, carebarlo. Orgullo, que revela la respuesta anterior acerca de mi carácter, en mi caso, cómo es mi actitud ante el sufrimiento injusto. Orgullo porque al final de cuentas yo quiero poder definir lo justo y lo injusto. El orgullo del ser humano, lo hablábamos ayer en hombres, el orgullo del ser humano, del hombre, que hace que él quiera definir cómo llevar a cabo la justicia, ¿verdad? Cómo ejecutarla, es de dejársela a Dios. Uno, y carebarlo, por lo que decía, porque es absolutamente una carebarrada pretender que todas las personas que me están atacando de manera injusta, porque yo hice el bien, sufran la ira eterna de Dios, o sea, el peso de la ley del Señor, cuando yo recibí misericordia de frente a la ira de Dios. Así que, con razón, Cristo decía, oren por los que los maltratan, oren por sus enemigos, porque lo que ellos merecen, o lo mejor que usted puede esperar para ellos en una actitud cristiana, es que ellos reciban lo mismo que usted recibió: misericordia de parte de Dios por sus acciones incorrectas. Es lo más que usted puede esperar. Y este tipo de cosas nos hace ver que esto que estamos viendo es particularmente cristiano. Esto no es moralidad, no es psicología, no son buenas prácticas. Es justamente cristiano. Se distingue de todo lo demás que encontramos por ser cristiano. Orgullo, carebarlo. Pregunta número 3. ¿Qué aprendo del ejemplo de Cristo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo del ejemplo de Cristo con respecto al sufrimiento injusto por hacer el bien? Y ojo que en todas las preguntas lo pongo con ese énfasis, para que no pensemos en los otros tipos de sufrimiento. No es el punto del pasaje de hoy. ¿Qué aprendo del ejemplo de Cristo con respecto al sufrimiento injusto por hacer el bien? ¿Qué se lleva usted de eso que vimos acerca de cómo Cristo sufrió? El único que tenía derecho de devolverles y no lo hizo. ¿Cuál es el caso de su vida en el cual usted quisiera poder devolver?
porque usted está haciendo algo bueno y le están tirando. ¿Dónde usted quisiera decir, yo sí que quisiera devolverla ahí? ¿Y a qué lo llama el Señor? Por último, de ahora en adelante, me falta una tilde, ¿cómo será mi actitud? ¿Cómo será mi actitud frente al sufrimiento injusto por hacer el bien? De ahora en adelante, ¿cómo espero vivir? Al final de cuentas, si vivimos hoy una gran enseñanza, muy lindo y todo, que nos vamos para la casa y esto generó ningún cambio respecto de la próxima vez que pase, mejor cerremos este chinamo y nos vamos todos para la casa. Yo me vi absolutamente retado con esta. ¿Sabe por qué? Bueno, ustedes saben que yo estudié Derecho, entonces la idea de justicia está ahí en toda la carrera. Es trama, pero la idea de justicia está por lo menos por ahí. Entonces usted tiene como un arraigado deseo de la justicia, como de que las cosas justas pasen. Entonces un sufrimiento injusto porque usted hizo algo bueno es como qué ganas de fallecer en este momento, como dijo Jonás al Señor. Mejor me sería morirme en este momento. Ahora, pasa. No, tengo un amigo que tiene una esposa. Voy a hablar de un amigo que tiene una esposa. Vamos a hablar de Juan, Pablo y Paola. No, pero ¿qué pasa? Que al final de cuentas, en la relación matrimonial pasa que usted a veces hace algo, usted lo hizo bien y no fue necesariamente retribuido de la misma manera, ¿sí o no? O todo lo que usted hace, su esposo o esposa se lo retribuyen exactamente el nivel. O sea, no. Y eso puede generar sufrimiento. Y es injusto porque se suponía que. Entonces sí, muy retado en este punto. Espero que usted se lleve estos puntos. Antes de cerrar con la idea general de hoy, 2 pies de página. Por favor, ya termino. 2 pies de página que son claves. Número 1, esclavitud. ¿Por qué Pedro no la condena? Eso lo preguntó en el texto. ¿Por qué Pedro no dice, está mal, los esclavos, sistema terrible, odiado por Dios, elimine eso? Y además, cométanse con todo respeto, o sea, ¿por qué Dios no condena? ¿Por qué Pedro no condena la esclavitud? Parece ser que en este pasaje Pedro está más interesado en una carta de índole pastoral que en un tratado político o en un tratado de derechos humanos. Pedro está más interesado en mostrarles cómo ellos, a pesar de sus circunstancias difíciles, pueden servir a Dios, pueden glorificar a Dios. Como en medio de toda circunstancia, pueden glorificar a Dios. Es una carta pastoral, no es un tratado de derechos humanos, libertades civiles. Pero incluso el texto bíblico tiene secciones, usted puede ver el podcast que hicimos sobre Filemón, tiene secciones en las que revela que aunque no estaba en potestad de ellos cambiar el imperio romano, modificar el sistema político en el que vivían, abolir la esclavitud en el siglo I, no estaba en la posibilidad ni de Pedro, ni de Pablo, ni de ninguno de los escritores, sí dejan con claridad que en los casos donde se pueda, es preferible la libertad que la esclavitud. Que pueda tomar la libertad, tómela, dice Pablo. Y en Filemón también deja ver con claridad, antes, este es un hermano, recíbelo como un hermano, no como un esclavo. Recíbelo como un hermano. Entonces, no, la Biblia no es un libro esclavista. Es un libro que entiende que hay realidades sociales que son más grandes que usted y que yo. Pero dice, en medio de esas realidades sociales difíciles, en medio de esas se puede honrar a Dios y vivir para Él. 2. Pie de página número 2. Este texto puede ser utilizado, alguien podría utilizarlo para justificar la agresión física en el matrimonio, en el sentido de soportar sufrimientos injustos por hacer el bien. Entonces alguien podría tomar el texto y querer decir que una esposa que está siendo víctima de abuso físico o un esposo que está siendo víctima de abuso físico le corresponde soportarlo porque eso da gloria a Dios. Esta, en primer lugar, no es el objeto de esta sección, ni tampoco lo será el de la próxima que sí habla de esposos y esposas. Número 1. 2.
La Biblia parece ser lo suficientemente clara acerca de el rol o los deberes del hombre, y siempre son de cuidado, de amor, de entrega, de morir a sí mismo, de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y adicionalmente, no parece identificarse ningún llamado a una mujer, hablar en términos de frecuencia, pero también sucede a la inversa, o a un hombre que estén siendo víctimas de abuso físico en su círculo familiar, a que deba soportarlo por causa del Señor, sino que más bien parece haber toda una serie de elementos con claridad que nos dejan ver cómo hay gente que supo cuándo era correcto quedarse y cuándo era correcto irse. Moisés hubo un tiempo en que se quedó, un tiempo en que salió corriendo. Jeremías hubo un tiempo en que se quedó y un tiempo en que salió corriendo. Jesús hubo un tiempo en que sabía que era su tiempo y se quedó, a pesar de que sabía lo que le iba a pasar. Y hubo un tiempo en el que le dijeron que estaban los judíos y él se fue para otra zona de Jerusalén. Así que no, bajo ninguna circunstancia, este texto nos permitiría sostener que el abuso físico deba soportarse por mujer o por hombre en la relación matrimonial, porque eso sea un sufrimiento injusto por hacer el bien que da la gloria a Dios. No ese es el caso. No se sostiene la argumentación, para nada. Más bien, es importante, a quien le dan un micrófono y habla, tiene que tener mucha sabiduría, pedirle mucha sabiduría a Dios, que en el contexto nacional, con los eventos recientes que acaban de pasar, tener esa delicadeza, ¿no?, de hacer este pie de página, de decir que nadie salga pensando en esto, que nadie salga diciendo, sí, pucha, eso corresponde y esto es lo que hay que hacer, porque vemos casos como el que conmocionó a todo el país, como hace semana y media, de esta muchacha que apareció en Surquí, ¿verdad? Entonces, claro que no, bajo ninguna circunstancia podríamos tomar este tipo de situaciones para justificar temas de abuso en una relación matrimonial. Cerramos con esto y nos vamos. No, mentira, no nos vamos, pero cerramos con esto. Vea Juan 15, en dos patadas. Debemos haber leído esto y nos íbamos. Juan 15, Jesús, última noche, antes de fallecer, sabe lo que se le viene encima, ha cenado con sus discípulos, ha celebrado lo que hoy vamos a celebrar, que es la cena del Señor, y dice a sus discípulos, a su círculo más cercano, a su grupo más nuclear, a los que eventualmente continuarán la iglesia por los siguientes décadas, les dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, entre paréntesis, peregrinos, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso es que el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, lo comentábamos ahorita: ningún siervo es más que su amo, lo cual resuena plenamente con el versículo 18. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán la de ustedes. Sobre todo en estos tiempos que se nos avecinan, que tengamos claro Juan 15, 18, primera de Pedro 2, 18 al 25 y demás pasajes que nos dicen que tengamos claridad en que ningún siervo, ningún discípulo es mayor que su maestro. Oramos. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado en tu palabra. Te pido que podamos, a través de la cena del Señor, a través, Señor, de lo que vamos a realizar ahorita como actividad, que podamos, Padre, glorificarte, y que sobre todo nos ayudes de una manera milagrosa, sobrenatural, contrario a nuestra naturaleza, imposible de entender para nosotros, que se nos retuerce como una babosa con sal, que podamos, Señor, seguir el ejemplo que nos diste, y que explícitamente nos decís que nos diste un ejemplo para que siguiéramos tus pasos, Cristo. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén.